Muy buenos días tengan todos. Y bueno, y continuamos en esta escuela dominical. Nos hemos gozado con las alabanzas y ahora es el turno para la palabra de Dios. Así que esperamos que ahí donde estás puedas tomar este espacio, tomar este momento para que de pronto te quedes un momento en quietud y juntos podamos meditar en la palabra del Señor. Es bueno cuando el Señor puede hablarnos, pero también cuando hay unos oídos que están dispuestos a escucharles. Así es que, bueno, en esta mañana también me siento muy complacida y le doy gracias a Dios porque puedo compartir de lo que Él a mí me ha regalado. Y quiero hablarles de un tema que he titulado Lo bueno, agradable y perfecto. Lo bueno, agradable y perfecto. Quiero que juntos abramos nuestras Biblias y vayamos al libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 2, y leamos en la palabra del Señor que nos dice: y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmese mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable o agradable y perfecto. Lo que es bueno, agradable y perfecto. Cuando nosotros estamos pasando una circunstancia, una situación, una prueba, de pronto podemos dudar de la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque lo que estamos viviendo no lo estamos viendo como que algo bueno, no es agradable y está muy lejos de ser perfecto. Y dudamos de la voluntad de Dios porque lo estamos midiendo por la circunstancia que estamos en ese momento viviendo. Porque esta circunstancia lo que nos hace es que nosotros sintamos miedo, que nos sintamos quizás tristes, que nos sintamos con rabia. Genera en nosotros una serie de emociones que pueden llegar a una frustración de pensar: ¿y será que Dios quiere verme así? Esta es la manera con que Dios quiere que yo esté. Y esto muchas veces lo relacionamos con la voluntad de Dios. Entonces podemos pensar muchas veces que no es la voluntad de Dios que yo esté así, porque es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso es que quiero recordarte lo que dice Juan 16:33. Y en Juan 16:33 Jesús nos dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando nosotros leemos esta palabra, inmediatamente la voluntad de Dios con la aflicción nos damos cuenta que no se relacionan, o la relación que nosotros muchas veces interpretamos es errónea. Porque la palabra nos dice, y mismo Jesús nos dijo, que nosotros en este mundo vamos a tener aflicciones. Así que la prueba que tú estás viviendo, lo que tú de pronto estás viviendo en estos momentos, que te está generando una serie de emociones en tu interior, ya hemos sido advertidos que íbamos a pasar por ello, ¿cierto? Pero lo más impresionante es lo que Jesús nos dice: confía que yo he vencido al mundo. Y en base a esto, quiero que veamos la vida de Jesús. Cuando Jesús iba hacia la cruz, cuando Jesús iba a ser crucificado, y él una noche antes de ir a la cruz, de ser crucificado, él vino y aparte, se fue a un lugar aparte y oró, ¿cierto? Y en Lucas 22:42 nos dice la palabra que Jesús, estando allí, él oró y él le dijo: Padre, estaba orando con su padre y dijo: Padre, si tú puedes pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y entonces es aquí cuando yo quiero y cuando Dios me llevaba a interpretar esta palabra, porque Él le dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y al día siguiente o en esa misma noche Jesús fue tomado y vemos todo lo que Jesús sufrió y todo el proceso que Jesús vivió, ¿cierto? Un proceso muy doloroso, y ahí estaba cumpliendo entonces la voluntad de su Padre. Quiero que guarde un momentico esta palabra, porque más adelante la vamos a retomar. Cuando nosotros estamos viviendo una aflicción, muchas veces podemos vivirla de dos formas. Primero, muchos podemos querer ignorarla, querer hacer a veces como niños. ¿Qué hacen los niños cuando uno de pronto, un niño pequeño, uno le dice que se esconda? ¿Él qué hace? Muchas veces, al taparse sus ojitos, él piensa que la otra persona no lo está mirando, porque él solo puede ver solamente su realidad. Y él solamente con tapar sus ojos, ya él se imaginó que como él no se está viendo, la otra persona no lo está mirando. Muchas veces nosotros tomamos las situaciones que nos están pasando así. Las queremos ignorar, queremos tapar nuestros ojos y decir, no, esto no está pasando. Y queremos pensar y hacernos a otra realidad. Podemos hacer esto. O podemos, muchos lo que hacemos es que dejamos que la situación nos envuelva. La tribulación, la aflicción nos envuelve tanto que perdemos nuestro norte, no sabemos lo que está a nuestro alrededor, porque solamente vivimos para esa aflicción. Ambas situaciones, tanto el querer ignorarla o el dejar que nos envuelva, ambas situaciones o ambas reacciones lo que hacen es que nos hacen perder nuestro enfoque, nos hacen perder nuestra visión, nos paralizan. Nos paralizan no en el sentido de que de pronto no quiera hacer algo, porque muchos en el momento de aflicción queremos hacer muchas cosas, de pronto intentando resolverlas a nuestra manera, y lo que hacemos muchas veces es agrandar la situación, pero nos paraliza en el sentido de que ya nuestra vida no avanza. Nuestra vida no avanza porque todo está rodeado de esa situación. Cuando nosotros vemos que cuando un agua se estanca, cuando algo no se mueve, cuando el agua se estanca, que está allí sola estancada y esa agua no se mueve, esa agua ¿qué puede hacer? Crea lo que uno le llama esa alga verde, ¿cierto? Crea muchas veces larvas. Se daña, ¿no? Porque no hay una oxigenación, porque no se mueve. Y eso muchas veces pasa cuando nosotros dejamos que la aflicción o nos envuelva o según la ignoramos, pero con nuestros pensamientos está en nuestra vida. ¿Por qué? Porque toda aflicción, sea de la manera que usted la vaya a vivir, va a producir en nosotros una emoción. Puede producir, como le había mencionado, puede producirnos rabia, puede producirnos dolor, puede producirnos tristeza. Cuando nosotros dejamos que esa situación sea el centro de nuestra vida, aparentemente ignorándola o envolviéndonos, eso va a producir en nosotros unos pensamientos, ¿cierto? Porque solamente estamos pensando en eso. Y esa emoción, junto con ese pensamiento, va a dar como resultado sentimientos de amargura, de frustración, de depresión, que van a estar arraigados en nuestro corazón. Por eso, Romanos, el versículo que leímos al iniciar, Romanos 2:12, nos dice, y nosotros siempre nos queda la parte final, pero el principio del versículo es
tan importante porque nos dice, no nos conformemos al mundo, que es lo que se relaciona con el versículo que nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Cuando nosotros creemos que ya Jesús venció al mundo, me va a hacer a mí no conformarme al mundo, porque es que ya Jesús lo venció. Me dice, transfórmate por la renovación de tu mente. ¿Por qué? Porque la aflicción va a estar produciendo en mí pensamientos. Por eso yo tengo que renovar mi mente. Y así, de esta manera, voy a conocer la voluntad de Dios, que va a ser buena, agradable y perfecta. Y en esto lo vamos a relacionar con el propósito o con lo que Dios ha dicho de nosotros, lo que Dios ya ha estipulado para ti. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es que estemos en aflicción. El propósito de Dios va más allá de lo que viene después de esa prueba. Y eso es que lo que vemos en Jesús. Por eso les decía, dejemos lo que habíamos hablado de Jesús, que lo voy a traer más adelante. Y eso es lo que vemos en Jesús. Jesús oró y le dijo a su Padre, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En pocas palabras, Jesús estaba como que, Señor, pasa de mí esta copa, porque él sabía el proceso que iba a venir. Pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué proceso vivió? ¿Un proceso bueno? ¿Un proceso agradable? Un proceso de dolor, ¿cierto? Un proceso de sufrimiento, de humillación. Todo eso es lo que tuvo que vivir Jesús. Cuando tuvo que ser, le dieron latigazos. Cuando su carne fue lacerada. Cuando tuvo que escuchar tantas cosas. Y tanto dolor cuando el Padre mismo lo abandonó. Y uno dice, caramba, y entonces la voluntad de Dios era que Jesús sufriera tanto dolor. No era el sufrimiento la voluntad de Dios. Era el propósito por el cual Jesús iba a pasar todo eso. Y el propósito, ¿cuál era? Que tú y que yo pudiéramos hoy ser salvos. Pudiéramos ser perdonados, pudiéramos ser sanados, pudiéramos ser libres. Por eso Jesús por eso Jesús dijo, voy a acceder a tu voluntad, porque él no solamente se enfocó en lo que iba a pasar, sino en lo que iba el propósito. Nosotros vamos a sufrir aflicciones, nos lo dice la palabra, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero debemos de confiar en el propósito que Dios tiene para mi vida. Porque Dios no me manda no quiere que yo viva la aflicción y para que yo muera en la aflicción, sino para que yo vea más allá. Lo que yo voy a ver más adelante es lo bueno, es lo agradable y es lo perfecto. Quizás lo que estás viviendo en estos momentos es dolor, sí, es tristeza, sí, pero no veas lo que está sucediendo ahora. Mira el propósito. Por eso es importante lo que Jesús nos dijo en la palabra, lo que Pablo dijo en Romanos 2:12. Por eso esa palabra es tan importante, porque cuando yo me conformo a este mundo, yo digo, ay, es que la aflicción me envuelve. Ahí yo me conformo al mundo. Ahí estoy diciendo sí, porque le estoy dando importancia a la aflicción. Cuando yo dejo que la aflicción nuble mi visión, no me deja ver la voluntad de Dios, estoy diciendo entonces que Jesús no ha vencido a este mundo. Me estoy olvidando lo que Jesús hizo en este mundo. Otro ejemplo que vemos en la Biblia es la vida de Abraham. La vida de Abraham, un hombre que Dios llamó de donde él estaba con su esposa y Dios le dijo, tienes que salir de este lugar a una tierra que yo te voy a mostrar.
Caramba, un hombre de fe, nos lo dice la palabra. Fue a un lugar y no sabía dónde iba, pero él fue. Y en medio de ese camino, ¿fue alegre? No. ¿Fue de victorias? Sí, hubo muchas, pero fue también de dolor, también fue de sufrimiento, donde Dios le dio muchas promesas, ¿cierto? Y muchas que quizás tardaron para cumplirse, llamándolo padre de multitudes, donde Abraham no veía un hijo. Y cuando ya por fin, ya Abraham de edad adulta con su esposa también anciana, Dios le da un hijo. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Abraham, yo necesito que tú sacrifiques a Isaac. Caramba, imagínense de tanto esperar y Dios le dice esto a Abraham. Pero ¿qué hace Abraham? Abraham no está viendo, sí, era doloroso, pero él no vio lo que iba de pronto quizás a pasar. Él estaba creyendo en una promesa que iba ligada a la voluntad de Dios. Y la Biblia nos enseña que Abraham tomó a su Isaac y dijo, nos vamos. Y en ese camino Abraham iba contento. Abraham iba feliz porque bueno, vamos a ir a sacrificar a Isaac. Vamos, porque hay que ir a sacrificar a Isaac. No, fue un camino muy doloroso para Abraham, pero él iba creyendo que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. Y él decía, si Dios me está diciendo que lo sacrifique, es porque Él también puede devolvérmelo a la vida. Miren lo que iba creyendo Abraham. Abraham no iba creyendo solamente que voy a sacrificarlo y ahora me voy a quedar sin hijo. Y entonces, ¿para qué me dijo que yo iba a ser padre de multitudes? No, Abraham iba creyendo en que Dios tenía el poder para levantarlo nuevamente. Y hasta el final, hasta cuando lo puso, hasta cuando cogió su cuchillo para matarlo, Abraham estuvo creyendo en eso. Porque él estaba creyendo cuál era la voluntad de Dios. No que era la aflicción que estaba pasando o el dolor que estaba pasando de sacrificar a su hijo, sino el propósito y la promesa que ya Dios le había entregado. Y esto es lo que yo quiero regalarte en esta mañana, lo que Dios me ha estado enseñando. Que sí vamos a tener aflicciones en este mundo y no estamos excepto de esto. No podemos decir yo no quiero sufrir, o porque yo tengo que sufrir, o porque me está pasando esto. No, porque ya nosotros hemos sido advertidos en la palabra que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero la promesa que nos da esta palabra es que ya Jesús venció al mundo. Y esa promesa es la que tenemos que estar mirando nosotros. Es la que tenemos que estar visionando. Porque es lo que me va a llevar a tener lo bueno, agradable y perfecto. Eso es lo que me va a llevar a ver lo bueno. Porque si yo permito que la aflicción me envuelva, voy a dejar que el mundo también me gobierne. No estoy creyendo en lo que ya Jesús hizo en mi vida. Cuando Jesús fue a su camino al Calvario, Él tomó su cruz. Él tomó la cruz y Él fue y era pesada, pero Él la llevó. Él la llevó y con todo su dolor. Después, más adelante, tuvieron que ayudarlo porque ya sus fuerzas no podían. Pero Él la llevó. Y por eso la palabra nos dice, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sigue. No es fácil el camino. Pero en este momento, Dios te dice, toma tu cruz, toma esa aflicción, toma la prueba, toma lo que estés pasando, tómala en este momento y sigue y avanza. No es hora, no es momento de que sigamos detenidos, que sigamos paralizados. Es una mañana donde tenemos que levantarnos y tenemos que avanzar. Porque cuando yo avanzo, voy a seguir creyendo en la palabra que Dios nos ha dado. Y que es que Él ya venció al mundo.
Y cuando yo creo esa palabra, yo voy a creer y voy a avanzar creyendo que lo que Dios tiene para mi vida es bueno, agradable y perfecto. Y voy a seguir avanzando para ver lo bueno de Dios en mi vida. Y eso lo hizo Jesús, porque Él no se quedó en la cruz. Él al tercer día resucitó, y esa gloriosa resurrección era lo agradable de Dios para nosotros. Era la perfección de Dios, la obra redentora de Dios, para que nosotros hoy pudiéramos tener una vida y una vida abundante. Cuando los soldados van a la guerra, el soldado va a la guerra, se prepara para la guerra, y allí en ese campo de batalla, el soldado sufre. El soldado puede estar herido, el soldado puede ya no tener fuerzas, pero él sabe que aunque esté herido, aunque no tenga fuerza, él tiene que avanzar. Porque si él se queda en ese campo de concentración, allí muere. Por eso en esta mañana, mi querido amigo, mi querido hermano, la palabra, lo que te invito, lo que te dice el Señor, es que no es hora de estar detenidos. No es hora de estar sentados. Es hora de que te levantes. Y si tienes que tomar la cruz de aflicción, tómala. Pero es hora de avanzar. Es hora que sigamos avanzando. Te duele, sí. Porque las aflicciones pueden producir dolor, sí. De pronto estás pasando por una pérdida de un familiar, por una pérdida quizás de empleo, por la situación que estamos viviendo. Quizás estás pasando una separación. De pronto en la familia, muchas cosas podemos estar viviendo en estos momentos. No sé cuál puedes estar pasando tú. Pero eso que te está ocurriendo hoy, lo que estás viviendo hoy, no puedes dejar que la emoción que te produjo te llene de pensamientos y te lleve a estancarte y no te deje avanzar. Aunque tengas dolor, aunque sientas que no tengas fuerza, aunque sientas que ya no perdiste hasta dirección, la palabra nos dice que no te conformes, no te adaptes a eso. No te adaptes a que ya estoy cómoda así, ya yo estoy así, es que así me siento, es que es mi dolor, es que es mi tristeza. No te adaptes a eso. Jesús hoy te dice, no te adaptes porque es que ya yo vencí eso. No te adaptes, necesito que te levantes y que avances. Y que avances. ¿Y cómo podemos avanzar? ¿Y cómo yo puedo entonces? Me puede decir, Lice, pero entonces ¿cómo yo puedo? Porque es que no sé cómo salir de este proceso, no sé cómo salir, no encuentro una salida, no la veo, ¿cómo hago? La misma palabra nos dice, nosotros que conocemos a Jesús, tú, si ya conoces a Jesús, en medio de la aflicción, debemos reconocer lo que Jesús hizo por nosotros. Y Jesús ya nos hizo libres. Así que no debemos estar atados a ningún dolor, a ninguna tristeza, a ningún sentimiento que nos esté paralizando. Tenemos que ya darle valor a esa sangre que ya nos hizo libre. Jesús ya venció al mundo y debes de creer que ya Jesús venció al mundo y debes de generar esa confianza de que Jesús venció al mundo. Te dice Romanos, no te adaptes, renueva tu mente, renuévala, porque todo se ha producido aquí por tanto pensamiento, porque dejemos que la aflicción comience y nos llena. Por eso es hoy, renueva tu mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de la aflicción uno deja de leer la Biblia. La dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos de buscar de Dios, porque es que nada más vivimos para la aflicción.
Por eso hoy renueva tu mente, comienza a buscar nuevamente la palabra de Dios, acércate a la palabra, medita en ella, acércate a Dios y restaura tu comunión con Dios. Hoy es el día en que tú puedes restaurar esa comunión con el Señor. Y toma tu cruz y avanza, porque la tienes que tomar, porque es que la aflicción no va a quedar allí. En medio de todo el proceso, toma tu cruz y avanza. Hoy es el día en el que el Señor te está diciendo: no necesito, no quiero, no puedes seguir así. Necesito que te levantes y que avances. Y para los hermanos y los amigos que nos están escuchando, para yo poder creer que Jesús venció al mundo, tengo que creer que Jesús primero venció a la cruz. Por eso yo a ti, amigo que estás escuchando, quiero hacerte un llamado para que tú hoy aceptes, abras tu vida y aceptes que Jesús entre a tu corazón. Acepta que Jesús murió por ti y que Jesús murió para hacerte libre, para que puedas creer que ya Jesús venció al mundo y para que puedas reconocer cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para tu vida. Por eso allí donde estás, yo te invito a que tú puedas orar y tú le puedas decir: Señor, yo reconozco que yo he pecado, pero yo quiero que hoy tú entres a mi vida y tú puedas hacer de mí una nueva persona, Señor. Necesito creer lo que tú has hecho conmigo. Entra en mi vida, Señor, y transfórmame. Si tú hiciste esa oración, yo te invito que si tienes una Biblia, comiences a leerla, porque renovando nuestra mente es que vamos a conocer la voluntad de Dios. Y si necesitas que te podamos como iglesia orientar para tu nueva vida cristiana, aquí van a salir en pantalla unos números de contacto donde como iglesia cristiana de reconciliación nosotros te podamos guiar, te podamos orientar para que Dios siga guiando tu vida en este nuevo proceso tan hermoso, tan maravilloso que has iniciado, que es pertenecer a la familia de Cristo. Así es que, mi querida iglesia, mis queridos amigos y hermanos, esta es la palabra que yo he traído en esta mañana y quiero recordarte que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Pero recuerda, no es quedándote estancado, es avanzando, porque Jesús ya venció al mundo. Dios te bendiga y Dios te guarde.